nombre es Andrés Rosado, soy médico psiquiatra y una de las preguntas que me han realizado en estos tiempos es nuevamente sobre el alcohol. ¿Qué es el alcohol? ¿Qué hace que las personas beban? ¿Por qué estamos tan arraigados bajo la cultura del alcohol a nivel social? ¿Qué hace que de alguna manera no tengamos en cuenta las intoxicaciones? ¿Qué hace que muchas veces se nos vuelva como gracioso o como una anécdota, digamos eso que hemos llamado el dolor de cabeza después del consumo, o también popularmente conocido como el guayabo en nuestro país? Entonces, quisiera hacer como una recopilación de algunas cosas durante este video para comprender, digamos, qué es lo que conlleva muchas veces el consumo, así sea legal, porque ser legal no es igual a que sea bueno. Y tratar de revisar al final un poco desde el punto de vista de algunas pautas que voy a mencionar, si realmente tenemos dificultades con el consumo y que muchas veces hacemos críticas con esa persona que ya tiene un proceso de dependencia, pero posiblemente vamos a tener en cuenta al final dos situaciones que quiero que se reflexionen. Entonces, empecemos. Definitivamente existen efectos del alcohol en el cerebro. No importa que tengamos en cuenta la idea de un uso de alcohol, entendiéndose lo que normalmente todos reconocemos como alcohol social. Vamos según dando diferentes situaciones, académicamente hablando y científicamente hablando, quiero que empiecen a considerar esto. Hay efectos del alcohol incluso en los consumos sociales. Este cuadro nos muestra dos circunstancias importantes a entender en cuenta. La primera tiene que ver con el concepto de que cuando tengo un consumo ya estoy de alguna manera produciendo un factor de estrés. Es importante entender este tipo de factores porque es lo que nos conlleva muchas veces a mantener los consumos. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos reconocido el consumo de alcohol como un antiestrés, ¿no? Es muy común observarlo, especialmente, digamos, cuando terminan clase, cuando se termina la parte laboral, cuando se tiene la expectativa a nivel de fiestas y demás, que se toman las medidas de descanso alrededor del consumo de alcohol porque el nivel de estrés social, el nivel de estrés que se maneja, se reconoce que disminuye a través de ese consumo, ¿no? Pero ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es el proceso que se va conllevando a un sistema inflamatorio. Esto es lo que se estudia a nivel cuando observamos el consumo de alcohol. ¿Por qué es importante la inflamación? Porque cuando la persona consume alcohol, el sistema inmunológico se enciende, empieza a producir una inflamación a nivel del organismo y especialmente a nivel del cerebro. Aunque este dibujo que tenemos a nuestra derecha nos menciona cuál es la diferencia entre una persona que no consume alcohol y otra que sí, independiente de que éste sea una persona que tenga un consumo de alcohol crónico, ¿no? Ya de dependencia prácticamente, y como lo vemos como un cerebro de color azul, quiero que comprendan que cada vez que empieza el consumo, el cerebro empieza a apagarse. Ojo, estamos hablando de consumos sociales. Entonces, hay que tener en cuenta que si nos pusiéramos muy técnicos a pensar en los niveles de consumo que nos podrían conllevar de alguna manera a intoxicaciones, miren, ya de entrada, el primer consumo de alcohol, una botella, un vaso, un cóctel, lo que quieran, nos empieza a producir ya una sintomatología. Y esa sintomatología es de una intoxicación. Entonces, si tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un organismo intoxicado, pues entonces pongámonos a tratar de pensar, ¿no? Acabamos de ver que iniciamos el consumo, nos produce un proceso inflamatorio inmunológico y vamos a suponer, bueno, pero voy a seguir consumiendo alcohol. Eso no me preocupa. Después les menciono, hay un cerebro
que se empieza a colocar azul, por eso es un depresor, e incluso bajo el uso. Y algunos seguirán pensando, pero eso no pasa nada, tengo bastante cerebro y eso aguanta. Entonces, el cerebro empieza a jugar una situación entre sobrevivir de alguna manera y producir efectos de aceptación que engañan al cerebro para que la persona continúe bajo el sistema de consumo. El reforzador natural, ¿no? Que lo llamamos el sistema de recompensa, nos permite sobrevivir, ¿no? Y nos ayuda a través de la comida, el agua, la actividad sexual, la actividad física, los logros y el reconocimiento del otro. Y si ustedes se ponen a dar cuenta, donde existe la palabra logros y reconocimientos del otro, el alcohol cuando empieza bajo consumo, ya sea agudo o crónico, empieza a hacerse que se pierda el sí mismo. La persona empieza a no reconocerse, por eso es que hay muchas personas que utilizan el alcohol, como decía anteriormente, como antiestrés, pero también como un inhibidor para poder realizar cosas que normalmente no harían. ¿No? Entonces, si yo soy una persona tímida y me tengo que reconocer como una persona tímida que me ayuda en algunas cosas a nivel social, entonces para dejar de ser yo, consumo el alcohol, ¿no? Para poder realizar y quitarme esa timidez. Eso es empezar a perderse el reconocimiento del sí mismo. Y al mismo tiempo, a veces se pierde el reconocimiento del otro, porque se empiezan de alguna manera a fallar esos mecanismos de convivencia. Y no estoy hablando de las situaciones de violencia o las dificultades relacionadas con el alcohol. Simplemente es cómo de alguna manera ese consumo que estoy tratando de que sea para relajarme, para que yo estar bien, ¿no? Hace que se nos olvide consecuencias. Como por ejemplo, yo me tomo uno o dos cervezas, por ejemplo, dos botellas o un trago de whisky o lo que sea, y me voy a montar en un carro. ¿Por qué la accidentalidad es de las tasas más altas en el alcohol? Porque si yo voy a llevar a alguien y sé que he consumido, pero mi cerebro me engaña a pensar que estoy bien, entonces empiezo a perder el reconocimiento de esa otra persona que me va a acompañar y que de alguna manera, al producirse el accidente, posteriormente es que reflexiona sobre la situación. Por eso es importante tener en cuenta que esto es un engaño del cerebro. ¿Cómo nace ese engaño? Porque ese engaño no es solamente biológico. Ese engaño también se le suma cómo inicia una percepción social. Es muy importante esto, porque sí, vamos a tener en cuenta de dónde nace la problemática. Además del sistema de la vulnerabilidad con la que nacemos genéticamente, el ambiente es tremendamente importante para la producción de esta dificultad. Yo les voy a hacer una pregunta muy corta antes de pasar esta diapositiva y decirles, ¿quién de ustedes le dice a los menores de edad que no consuman alcohol? ¿Quién de ustedes va por el mundo diciéndole a mucha gente los problemas del alcohol? ¿Quién se entrena muchas veces para decirle al otro sobre la cuestión del alcohol? ¿No? Pero ¿en qué mundo realmente estamos? Entonces, al crear la cuestión de la sensopercepción, miren, uno aprende que es algo, el cerebro desarrolla toda una función para ese aprendizaje y posteriormente, cada vez que repitamos esa imagen, por supuesto, ya lo que hemos creado, lo que hemos aprendido, se repite, ¿no? ¿Y por qué es importante entender el concepto? Por lo siguiente. ¿Cuál es nuestra percepción de las sustancias? Vamos a ser claros y vamos a ser reales, ¿no? Si yo les pregunto esto, ¿qué piensan del alcohol? ¿Qué piensan, digamos, de las drogas en general? Lo más seguro es que lo primero que se les venga a la cabeza como imagen es lo siguiente. ¿Qué dicen los adultos? Todo es malo, todo produce accidentes, en la mayoría de las violencias, en los colegios el alto consumo, todo lo malo, ¿no? Somos expertos en lo negativo y en lo malo y en la percepción cuando somos expertos en enseñar y aplicar como adultos responsables con un cerebro estructurado. Pero vamos a ver realmente qué enseñan esos adultos que son expertos en convencer a los demás o a los jóvenes principalmente de que todo es malo. ¿Sí? Nuestra realidad.
Les enseñamos a tener fiestas con alcohol, las celebraciones son con alcohol, es que somos adultos y podemos tomar, etcétera, etcétera, etcétera. Además, aprovechamos cualquier momento, si es fútbol es para poder de alguna manera celebrar, pero si perdemos también lo hacemos. Cualquier excusa es buena, ¿sí? Para revivir un momento llamado social alrededor del consumo. ¿Y quién lo ve? Pues obviamente lo ve ese joven, ese niño, que aprende sobre este tipo de alcohol social y por supuesto después lo repite. Pero, como mencionamos al principio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con una vulnerabilización biológica se va transmitiendo también. Y si ustedes tienen una tolerancia tremendamente elevada para el consumo de alcohol, por ejemplo, no crean que la generación posterior también va a tener esa tolerancia. Ojo, que nos hemos enfocado en el proceso de uso de alcohol y no de dependencia de alcohol, que es otro tema, ¿no? Pero es para poder generar conciencia de que definitivamente hay que cambiar el patrón. Bueno, entonces siguiendo con esto, la primera pregunta es, ¿vamos a permitir que el cerebro nos siga engañando? Y la posible respuesta es sí, porque esto que por años uno ha intentado presentar a nivel social, a nivel académico, a nivel infanto-juvenil, a nivel de adultos, a nivel de padres, colegios y demás, es muy complicado que cambie, digamos, los factores de riesgo, que cambie de alguna manera la continuidad de lo que llamamos tasas de consumo. ¿Por qué quiero que lo tengan en cuenta? Precisamente por el engaño del cerebro. Les iba a dejar un ejercicio final solo para reflexionar sobre lo siguiente. Uno, ¿quién de ustedes recuerda esa primera sensación negativa con el alcohol? Lo más seguro es que hayan tomado, se les arrugó la cara, sintieron la quemazón a nivel de la boca y otra vez continuaron en la segunda, tercera o cuarta o a la siguiente vez volvieron a experimentar porque se inicia con una experimentación. Después viene una quemazón a veces a la mayoría a nivel de garganta, ¿no? Que les hace la sensación de querer vomitar. Y es muy importante entender eso porque el vómito realmente es desintoxicante, ¿no? Tiene lógica. Consumo algo que me intoxica, el cuerpo rápidamente quiere botarlo. Tercero, el componente de un dolor a nivel de la boca de estómago, lo que llamamos la epigastralgia. ¿Por qué? Porque el alcohol también sigue quemando la mucosa a nivel estomacal. Pero aún así, continuamos. Cuarto, esa persona que antes tenía consumo de alcohol se sentía muy mal al principio, muy rápidamente, y ahora aumenta su consumo de alcohol y se siente que es muy buen tomador o tomadora y continúa con la idea y se la además se vanagloria de eso, le parece fantástico y dice que su cuerpo ha cambiado y se ha adaptado al consumo. A algunos les pasa de abajo hacia arriba, es decir, empiezan a consumir poco y después consumen mucho y otros muchas veces empiezan a consumir y posteriormente ya con poco se sienten mal. ¿Qué es eso? Prácticamente un daño hepático, un daño a nivel del organismo. ¿Sí? Otro, que es la sensación negativa que han presentado al día siguiente por el consumo, que dicen no lo vuelvo a hacer, me siento muy mal, esto definitivamente no es lo mío, pero a la semana o al día siguiente o cuando sea repiten otra vez la experimentación, otra vez repiten la sensación e incluso muchos se mantienen en la sensación negativa pero aún lo continúan. Pero quedémonos en lo que normalmente sucede socialmente. La persona se adapta a nivel del quemazón en la boca porque el cuerpo lo hace. Segundo, se adapta a la cuestión de que ya no se le queme la sensación a nivel del nervio vagal, entonces no tiene por qué vomitar. Ya hace mecanismos de compensación como alimentarse con grasas antes de beber, porque además le enseñan, porque siempre hay alguien muy experto en el tema que le dice come para beber, ¿no? Cuarto, consideran nuevamente la tolerancia como algo muy bueno. Y quinto, empiezan a creer en el control del consumo. ¿No? Entonces, como ya no les pasa el guayabo, que menos les pasa ese tipo de cosas, se sienten también que ya lo pueden controlar. Pero recuerden, cada consumo pone azul el cerebro. Entiendo de que de alguna manera en los niveles de estrés que se manejan diariamente, semanalmente, mensualmente, más por ejemplo ahora que estamos en la cuestión del COVID y la cuarentena, pues la sensación, las necesidades de bajar ese estrés es necesario para el público en general. Pero no le echemos la culpa a la cuarentena.
Realmente son patrones que muchas personas ya llevan de hace muchísimo tiempo. Pero recuerden, este es un video basado en lo social, no estamos hablando de dependencia, pero sí que quiero que tengan en cuenta que todo lo que ustedes realicen orgánicamente y como individuos posiblemente se transmite generacionalmente y que cada vez tenemos más generaciones vulnerables con sustancias, legales o no, precisamente por la idea que siempre se ha tenido de lo inocuo que es el consumo. Más en este caso que hay una facilidad de adquisición por la sociabilización que hay alrededor del tema. Espero poder lograr un pequeño paso a la conciencia y un pequeño paso al cambio a nivel, digamos, de nuestro entorno, porque a veces también nos encerramos en que es un proceso cultural válido. Mi nombre es Andrés Rosado, nuevamente. Cualquier cosa, por favor, dejen los comentarios y suscríbete a este canal. Gracias. Hola, y bueno, gracias a todos los que han ido viendo nuestros videos. Es importante entender que este es un proyecto que nace debido a toda esta situación de buscar nuevos métodos educativos, tanto para estudiantes de pregrado como la población en general, de revisar cosas como esta de manera diferente, de darles alguna visión distinta, de bajar la guardia ante lo que tiene que ver con salud mental, que muchas veces está visto bajo unos conceptos bastante coloquiales, bastante, digamos, de prejuicio alrededor de los pacientes con dificultades con salud mental. Y bueno, los invito a seguirnos en nuestras redes y seguir suscribiéndose en YouTube, darle notificación para que puedan continuar viendo estos videos y de alguna manera poder llevar este mensaje de lo que tenemos que hacer alrededor de salud mental.